Podría tratarse quizá de una de esas rocas en las cuales se llenaba agua, o de por sí la lluvia las llenaba de agua, y se utilizaban como espejos para observar el cielo nocturno. Había mucho interés por los cielos y por lo que en ellos se veía. Y con el canto de las cuculíes de fondo, estamos en la zona de petroglifos del Museo de San Miguel de Azapa. Estos petroglifos corresponden a distintos sitios del valle y pues han sido traídos aquí para tenerlos en un lugar con mejor preservación y vigilados, porque ya sabemos que nunca falta la persona que pues hace vandalismo en estas cosas y no sabe valorar, así que mejor que esté aquí. Esta imagen es bien interesante. He visto algunas similares en Perú y también hay en otras partes del mundo. Es un círculo con unas líneas al centro y también unos puntos. Ese tipo de cosas sobre las que se puede especular bastante. Ya en la parte interna del museo encontramos esta imagen que nos ilustra el proceso de momificación de los chinchorros. Primero se les extraían los órganos, se les pintaba en cierto modo con algunos tintes naturales, se les hacía como una especie de cama de pajas del lugar, totora y otras, se les cubría y después por supuesto se les hacía, una vez ya totalmente preparados y previamente ya habiéndoseles sacado los músculos y las partes blandas en general, se les ponía una máscara. Como bien dice el ingreso de este museo, este es un lugar que no trata de honrar lo muerto, sino de mostrarnos cómo desde aquellos tiempos ya el ser humano creía en la existencia de una vida tras la muerte y en la preservación, en la existencia pues de un espíritu, de un más allá, en la trascendencia del alma. Y eso es lo que vemos aquí, esos intentos desesperados por intentar retener lo más vivo posible a aquel ser querido o aquel amigo que de pronto nos dejaba, quizás sin siquiera comprender del todo de qué se trataba el fenómeno de la muerte. Por supuesto, en esta sala también encontramos otros utensilios de la vida de los chinchorros, como por ejemplo estos bolsitos para mariscar, ¿no? Una vez que con los arpones, que eran hechos principalmente pues de las costillas, los restos de los lobos marinos, se retiraban los moluscos que estaban pegados a las rocas y también en las aguas costeras. Tenemos también restos de puntas de flecha, de arpones, industria lítica, destinado, como les digo, principalmente a la caza. Para un ojo poco avisado o para personas que quizá no se hayan enterado demasiado, esto podrían ser simples tablones, pero no lo son. Constituyen parte de uno de los hitos más importantes de la historia del desarrollo humano, la aparición del pensamiento abstracto. Porque como bien lo dice una leyenda que está en uno de los lados de esta vitrina, se trata de quizá algunas de las primeras figurinas representativas de seres humanos de la historia de nuestra especie. Y están aquí en Chinchorro. Y como también podemos observar por aquí, la idea de trascendencia, como de por sí en el propio concepto de momificación está ya la idea de trascendencia de una vida en el más allá, está también presente aquí en estas figurinas. Estas ya un poco más elaboradas mostraban la máscara que se le ponía a las personas que, pues a los seres queridos, para su viaje al más allá, para ser enterrados.
Actualmente nosotros tenemos fotografías, tenemos videos, tenemos pintura, desde hace ya algunos tiempos atrás, sobre todo la pintura, esculturas también, para recordar, como cuando hacemos bustos, para recordar a los personajes ilustres, quienes ya no están. En ese tiempo ya se intentaba hacer algo similar. Quizá en las casas de los antiguos chinchorros se tenían estas figurinas para pensar en aquellos seres de los que ya se pensaba también que su alma había trascendido, quién sabe a qué concepto de mundo post-mortem. Las figurinas también podían representar a los propios familiares fallecidos, tal como se veían una vez ya momificados y con sus máscaras que los acompañarían a la otra vida. Así que en ausencia de fotos o de pintura de forma elaborada, digamos que eran la manera de tener presente, quizá en los hogares, a aquellos que habían partido, como digo, de una manera simbólica. Y este es quizá el lugar más representativo de todo el museo. Tenemos estas momias, algunas son incluso de infantes con su respectiva máscara, para intentar recrear su forma, digamos, su figura original. Los telares que se ponían sobre o bajo ellos. Y los cráneos momificados, algunos con los restos de la máscara que suplía la piel retirada. Que son neonatos, o sea, si es que se les veía a las mujeres, les daba su tratamiento también especial. Así es. Aquí vemos imágenes que están recreando lo que tenemos aquí abajo. Son restos de no nacidos. También hay restos de niños pequeños que nacieron, pero nacieron para fallecer al poco tiempo, y también se les hacía su máscara, se les hacía su tratamiento de momificación, con lo cual nos damos cuenta de que en esa época, a diferencia quizá de lo que está pasando ahora en muchos países, se respetaba la vida del niño, se respetaba la vida y se reconocía como un nuevo ser humano, incluso aquel que aún no terminaba de nacer o de formarse. Estas son lecciones que nos deja el pasado más lejano para la quizá moralmente decadente humanidad actual. Todos merecían respeto y
Todos eran considerados, desde el lactante, los niños, hasta los mayores. Pero lo que hemos visto no es todo lo que ustedes van a encontrar si acaso desean visitar este interesante museo, porque había una sala, quizá la más importante y significativa de todas, en la cual no estaba permitida ni la fotografía ni la grabación. Es un tema de respeto. El concepto del Museo de Azapa no es solamente mostrar, como en otros lugares, los restos humanos, entendiéndolos como el despojo de una vida que quizá nunca llegaremos a comprender plenamente, sino como la presencia de la idea de la trascendencia del alma humana que en un mundo distinto, en un mundo espiritual, sigue con nosotros de alguna manera, es decir, la pervivencia del ser humano, que no todo acaba en este plano material. Ese es el verdadero significado de este lugar, y en esa sala, que no se puede por respeto fotografiar, estaban los cuerpos tendidos en una especie de camillas de muchos individuos de la cultura chinchorro, prácticamente tal como fueron encontrados, con sus máscaras y todo eso. Entonces creo que fue la sala más conmovedora de todas, donde el ambiente se presta a la iluminación, incluso para que te des cuenta que estás ante lo que fueron seres humanos, y para los que aún creemos definitivamente que existe una vida después de esta vida, seres que aún siguen existiendo en un plano superior. Ahora me encuentro además como colofón de todo esto bajo la sombra de un gran olivo. Un olivo bastante añoso por lo visto, debido a que su tronco es particularmente grueso. Mi familia en Tacna hasta hace poco ha tenido también olivares, así que sé lo que es algo del cultivo de esto. Y yo pensaba que la problemática de falta de agua solamente se daba en el sur del Perú, en este caso en Tacna, pero conversando con un taxista que me trajo hasta aquí, me dijo que aquí también estos olivos están en peligro de desaparecer, porque no tanto por los cambios del clima, sino por la propia actividad humana, el agua está bajando cada vez menos o está contaminándose. Es decir, que en este museo y en esta zona no solo podemos hablar del pasado, sino también de un presente que ya depende de los propios pobladores de la zona y de los estados mantener para que siga habiendo vida donde siempre la hubo. Así que amigos, Fernando Chapi con ustedes para Misterio Infinito Perú, terminando este paseo por el Museo de las Momias Chinchorro en San Miguel de Azapa, Arica.